que vamos a abrir la caja de Pandora. Miren nada más quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco muchísimo que estén con nosotros. María Amparo Casar, Katia de Artigues, Jesús Silva Herzog y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de Latinos. Y obviamente tenemos que hablar de los papeles de Pandora, cómo estos impactan al primer círculo del presidente López Obrador y cómo López Obrador en un par de minutos despide la responsabilidad, se sacude cualquier bronca y a lo que sigue. O sea, estamos hablando de un funcionario de su gabinete, el secretario de Comunicaciones, estamos hablando del que era pues, quizá uno de los integrantes más poderosos, si no el más poderoso del gobierno durante los primeros 3 años, hasta hace unos días, su consejero jurídico. Aparece también un senador que está muy metido en los temas energéticos. Aparece la esposa de Manuel Bartlett, o la pareja de Manuel Bartlett, ya muy cuestionado en torno a sospechas sobre su fortuna, etcétera, etcétera. Y López Obrador no parece acusar recibo. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace Jesús Silva Herzog Márquez, el presidente, para poder decir, no, pues eso son aportaciones, no, pues que se investigue y nunca se investiga y se zafa de todo? Sí, a mí me parece muy notable cómo tiene esta crema de la que permite que se le escurra absolutamente todo. Creo que pues sí ha tenido este cinismo de usar ese doble rasero insistentemente, sin ningún pudor, el hecho de aplicar una vara para sus adversarios, severísimo en cuestionar, en condenar a quienes actúan de cierta manera, si están del otro lado, pero a los suyos ponerlos por encima de cualquier sospecha y expresar pues estas fórmulas de rigor de que se debe investigar, etcétera. Pero pues sí tiene esta gran capacidad para esquivar el bulto. Todavía lo tiene a 3 años de su gobierno. Me parece ahí que sí es muy importante que en estos espacios de las conferencias de la mañana haya una mayor exigencia de quienes están frente a él cotidianamente, ¿no? ¿Crees que el formato de la mañanera le ayuda para sacudirse todas estas responsabilidades que cada vez están más cerca en su equipo de gobierno, en su partido, incluso en su propia familia? Y al mismo tiempo te pregunto, Jesús, si no crees que a la oposición le hace falta ahí cobrarle el costo político al presidente de todos estos actos. Yo imagino que en cualquier otro país con una de estas, hombre, el gobierno pierde las elecciones y aquí tienes una a la semana, ¿no? Yo creo que ahí estamos viendo 2 fallas. Yo creo que la primera es de la prensa. Me parece que sí hay una gran oportunidad en esas conferencias cotidianas para confrontar al presidente López Obrador. Desde luego que él tiene mano para decir a quién se le da la palabra, a quién se le quita, en fin, tiene desde luego ese poder de dar y quitar el micrófono, pero yo creo que sí podría haber mayor empeño de la prensa por exigirle cuentas al presidente y por no solamente hacer la pregunta y permitirle que se escape, sino ser insistente. La otra responsabilidad, creo que mucho más severa, tiene que ver con sus contrapartes políticas, tiene que ver con las oposiciones, con esos partidos políticos que seguimos sin ver, que estamos ya cruzando el límite hacia la segunda mitad de su administración y siguen ausentes estas oposiciones para pues, exigirle cuentas en cosas tan concretas como esto, las revelaciones de hace unos días de las vinculaciones de gente cercana a su equipo con estos documentos que se han revelado recientemente, ¿no? Katia de Artigues, ¿cómo ves el asunto? Y dejaste fuera a alguien que a mí me parece que no tiene excusa, Carlos, que es el senador Armando Guadiana, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que declare una cosa así como me atonté con el asunto del Declaranet? O sea, el cumplimiento de la ley. Se atontó 28 millones de dólares, ¿no? 28 millones de dólares. O sea, es increíble una declaración así de un senador que hace legislación. O sea, no conocer el cumplimiento de la ley no te exime de su obligación. Me parece eso realmente, pues, preocupante. Yo creo que aquí también hay una cosa que es muy interesante de reflexionar.
siempre decimos, bueno, ¿qué pasa? Antes, en otros sexenios, por esto o menos había manifestaciones en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que ya no hay manifestaciones en la calle? Pues es que están en el gobierno los que organizaban esas manifestaciones, ¿no? Me parece que esa es una reflexión. ¿Qué pasa con la misma 4T que de pronto, pues todas esas cosas que antes les preocupaban demasiado, ¿no? Todo el asunto de las enormes cantidades de asuntos oscuros, que ha documentado muy bien Mexicanos contra la Corrupción en la Impunidad, ¿no? Las grandes cantidades de compras oscuras, pues no les parecen preocupantes. A mí, más allá de los funcionarios cercanos, bueno, junto con los funcionarios cercanos, esta declaración de Armando Guadiana, que dice que hay que auditar a la UNAM porque como tiene científicos es deshonesta, pues yo le diría, querido senador, oiga, vea, pues la paja en su ojito, ¿no? Héctor, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que desde luego el presidente tiene una habilidad para sacudirse las preguntas, pero es una habilidad bastante simple. Basta con no las contesta y no pasa nada. Vive realmente en la impunidad total frente a los medios y frente a la oposición. Los periodistas que le preguntan no le repreguntan, de hecho no le preguntan, están todos seleccionados para que no le pregunten, y los medios han establecido, digamos, este acuerdo tácito de que en los periódicos, en algunos periódicos, en algunos medios, hay un espacio de crítica, básicamente en las zonas de opinión, pero las noticias están completamente entregadas a la narrativa del presidente, con muy honrosas excepciones y muy conocidas excepciones. Los medios están ayudándole al presidente a que el presidente no conteste, porque no le preguntan seria y profundamente lo que tiene que contestar. Voy a poner un ejemplo de cómo hay esta complicidad que ya ni se nota, pero que es de un tamaño enorme. Las cifras que los medios manejan de las muertes por el coronavirus son la cifra oficial que da el gobierno por muerte de coronavirus. Es la menor de todas. Es una cifra que anda en 270,000 muertos. No sé en qué andará ahorita. Yo, la verdad, he dejado de seguirlo porque me parece que es acompañar una mentira. Porque las mismas cifras oficiales, cuando hablan de muertes de coronavirus debidamente registradas por la Secretaría de Salud, pues dan como 400,000. Y cuando dan las muertes en exceso que ha traído la pandemia, entonces estamos en los 600,000. Pero la cifra que le regalan todos los días los medios al presidente son 270,000. Bueno, y así con todo. Es muy difícil. Realmente, si las primeras planas de los diarios no están encima de los problemas graves que tiene el país, si no mandan a sus reporteros estrellas a las mañaneras del presidente a preguntarle al presidente lo que le interesa al país, si toleran ese teatro en el cual, por cierto, los medios también quedan manchados porque parecería que ese es el nivel del periodismo mexicano, el de estos aduladores comprados y ordenados por el gobierno para que le hagan de paleros con el presidente. Bueno, esta es la primera impunidad enorme. La prensa seria, sólida, no hace el periodismo sobre los problemas fundamentales y deja al presidente escaparse y le concede amablemente todos los días la versión más suave posible que puede darse sobre lo que pasa en el país y todas las mentiras que el presidente quiere decir. Todas y cada una son aceptadas como información. Y el otro lado, decía muy bien Jesús, pues la oposición. ¿En dónde está la oposición? Diré que hay una relación también entre los medios y la impunidad que le conceden los medios al presidente y la falta de visibilidad de la oposición. Porque, pues, si los medios no traen a la oposición al escenario público, pues va a ser muy difícil que la oposición llegue por sí misma, a menos que
empiece a aprender de esa técnica que, como bien dice Katia, es la que es propiedad del gobierno, que es la de la manifestación callejera y el escándalo de rompe y rasga. Entonces, sí hay una habilidad del presidente, pero la verdad está muy consentido por los medios y muy consentido por la oposición. María Amparo, ¿cómo la ves? Estoy segura que el presidente López Obrador no está de acuerdo con Héctor Aguilar de que los medios lo consienten, ¿no? Porque todos los días nos dice que no lo consienten, que es el presidente más atacado desde Madero. Y yo sí estoy de acuerdo con Héctor, es muy simple. Los periodistas, en efecto, le permiten esto. Ya querría Peña Nieto, Calderón, Fox, haberse presentado frente a la fuente de la presidencia y que hubieran sido una décima parte de lo suavecitos que son los periodistas de la mañanera con ellos, ¿no? Por mucho menos lo hacían pedazos a cualquier presidente que yo recuerdo. Y regreso a lo de Jesús, o sea, yo iría todavía más allá. Es un presidente que nos está mostrando que no, ya lo habíamos dicho aquí contigo, Carlos, que no tiene escrúpulos en el sentido de mentir y de salirse de los problemas del país cuando se está enfrentando con 4 personas de su círculo más cercano, o 3 personas y la esposa de su titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces su primera reacción, porque él sí tiene resorte político, y voy a la falta de resorte político que tiene la oposición, él sí tiene resorte y dice, oigan, ustedes no hacen su tarea. A ver, hay 3,000 mexicanos y mexicanas en los Pandora Papers. ¿Y por qué singularizan a 4 nada más? Y los 4 que me personifican. Y como dices, Carlos, inmediatamente se va, y se va con qué excusa, aparte de su clase de historia ya tradicional, se va diciendo que él no va a ir al Senado porque sabe que Lili Téllez lo va a atacar y que él no puede permitir una falta de respeto, no a Andrés Manuel, sino a la investidura presidencial. Y aparte de la falta de escrúpulos, me parece que es absolutamente contradictorio. En las últimas 10 días condenó a los científicos, avaló lo que decía el reporte de CONACYT y a Gertz Manero con respecto a todos los crímenes indecibles que cometió. O sea, deberíamos de hablar ya del cártel de los científicos, ¿no? No nada más del cártel Jalisco, sino el cártel de los científicos. Los condena. A los narcos los exonera. Queman el Baby O y dice, a ver, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Por qué dicen que son los narcos si no hay pruebas? ¿No? Entonces, simplemente no entiendo eso. Y del lado de la oposición también, para contestarte, Carlos, es que la Alianza por México se la debe a sus electores. Tuvieron millones y millones de votos y piensan que ya porque le quitaron la mayoría calificada no tienen nada que hacer. ¿Dónde está su posicionamiento frente a los científicos, frente al narco, frente ahora a la reforma eléctrica, etcétera? O sea, ¿de qué se trata? Yo creo que muchos electores hoy en día, a 3 meses de las intermedias, ya están decepcionados de lo que está haciendo como contrapeso la oposición juntada en esto que llamamos Va por México. Antes de ir hacia allá, María Amparo, ¿qué decías, Katia? Perdón. Que incluso dividida, pues la declaración del presidente del PRI, Alito Moreno, de que van a estudiar si apoyan o no la reforma eléctrica, pues va en contra de los estatutos del mismo PRI. Yo creo que no les importa demasiado, ¿no? Pero bueno, o sea, Ivonne Melgar hizo un tuit fantástico, ¿no? Diciendo que va a ser una crónica hermosa, ¿no? De todos los senadores y diputados que votaron a favor de la reforma energética en su momento, ¿no? Con argumentos contrarios a lo que van a decir ahora de la eléctrica, y que pues va a ser súper contradictorio, ¿no? Pasó con la educativa, ¿te acuerdas? O sea, todos los senadores en ese momento perredistas que votaron por la reforma educativa llegaron a este sexenio ya disfrazados de Morena a tumbarla, ¿no? Pero antes de ir a ese tema, nada más déjame recojo, Katia, Jesús, el asunto de los medios que planteaba Héctor Aguilar Camín. Es decir, hay voces de opinión, pero la cobertura mediática es profundamente favorable y consentidora del presidente en su inmensa mayoría. ¿Cómo la ves, Jesús?
creo que tiene razón. Yo subrayaría esas excepciones que reconocía Héctor. Creo que también estamos viendo pues momentos en donde hay una profesionalización de los medios de comunicación, del periodismo, en donde ha habido revelaciones periodísticas muy importantes. Creo que tú lo has hecho extraordinariamente bien para abrir y para poner luz en cosas muy oscuras de esta administración, y en ese sentido, pues creo que vivimos estos distintos mundos del periodismo en el país. Un periodismo que se acomoda al poder, sea quien lo tiene, y que concede esos espacios a la crítica en las páginas interiores de los opinadores, pero creo que también estamos viendo la exigencia y el despunte con cierta timidez de un periodismo de investigación que creo que es el que urge, que es el que necesitamos para no estar todo el tiempo recogiendo la pelota que nos lanza el presidente en la mañana y estemos respondiendo como reflejo a las cosas que él quiere que sean comentadas por la prensa, sino que creo que la prensa debe tener su propia agenda, que es la agenda de describir, como dice Héctor, cuál es el impacto en muertes de la pandemia. No los datos que da el presidente, sino cuántos mexicanos han muerto por el coronavirus en estos meses. El otro día planteaba, Katia, que hay, a mí me parece que tendríamos como medios de comunicación que estar hablando casi te diría, solo de 4 cosas. La pandemia, los récords en términos de inseguridad, en feminicidios, ejecuciones, asesinatos, etcétera, los 5 nuevos millones de pobres a consecuencia de la crisis económica y los escándalos de corrupción que ya salpican incluso hasta la familia del presidente y a su gabinete. Y que todo lo demás es show, pues todo lo demás cortina, que si la disculpa a España y que si Tenochtitlán y que si se metieron no sé qué le pararon en su camioneta, es decir, o sea, el presidente, yo pensaba, hasta ahora que lo señalan diferente, estaba muy en el juego de estar lanzándonos permanentemente barbaridades, es decir, una metralla de barbaridades que escandalicen, de las que luego se retracta, pero en el camino pues logra ganar tiempo y logra que la atención se desvíe. Pero lo que plantean en esta mesa, ustedes, espérense, esto no es solamente la sagacidad del presidente, es la complicidad de la prensa que dice, pues sí, voy a voltear para allá, sirve que me evito voltear para el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ves como periodista, Katia? Sí, así es. Sí. Yo sumaría otra cosa, que es las crisis de derechos humanos que estamos viviendo en este país, ¿no? Las muchas crisis de derechos humanos, ¿no? Pero efectivamente lo que hace el presidente es, si no puedes responder estos grandes temas, abre otro frente y confúndelos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y es buenísimo haciéndolo, es un enorme comunicador que además sabe manejar el lenguaje visual como pocos, ¿no? Frijol con gorgojo es una joya, ¿no? O sea, es una joya de la comunicación, ¿no? Y lo sabe hacer muy bien, o sea... Todos, ¿no? O sea, es decir, es una máquina de hacer dichos que se incorporan de manera cotidiana a la conversación nacional. O sea, ya todos decimos frijol con gorgojo, ya todos decimos fifís, ya todos decimos que tenemos otros datos, particularmente cuando alguien nos mete en problemas, ¿no? O sea, es decir, ya forma parte de la conversación cotidiana. Claro, y también hay otra crisis de los medios, o sea, los medios estamos pasando por una crisis estuvimos durante muchísimos años pues financiados básicamente por el gobierno que daba más o menos libertad y teníamos más o menos anunciantes. Ahora hay mucha más competencia, los medios electrónicos han despuntado, las redes sociales y no se caen como ayer, pues también han abierto enormes frentes para muchos periodistas y no necesariamente periodistas, sino influencers que no tienen necesariamente una formación pero que son escuchados por muchísimas personas que no necesariamente son profesionales y tienen filtros, etcétera. La competencia es brutal. Los periodistas también estamos pues en una crisis de sueldos poco pagados, etcétera. O sea, se junta una tormenta perfecta, por así decirlo, que no esgrime que no hagamos bien nuestro trabajo y nos hemos ido durante muchísimo tiempo con la declaración nitis, Carlos, también bien. Y no haciendo un papel de investigación, de fact-checking, de realmente ver
Lo que deberíamos estar haciendo con las mañaneras es lo que hacen muy pocos periodistas. O sea, bueno, ya sé que si tú pides información diciendo esta declaración que dio el presidente es falsa o cierta, te responden diciendo, pues no tenemos información sobre lo que si dice el presidente es falso o cierto. Es un escándalo cotidiano. O sea, ya normalizamos el escándalo en este país. Eso es un hecho, pero hay que seguirlo denunciando. Pero sí hay una crisis también de los medios de comunicación. María Amparo ponía sobre la mesa el asunto de Gertz. No lo quiero dejar pasar así rapidísimo. Han escrito todos ustedes al respecto, han hablado sobre eso. Sabemos cómo el fiscal Gertz ha estado impulsando una serie de temas personalísimos al frente de la fiscalía, lo que ha hecho en connivencia con el propio presidente. Así que les voy a hacer una pregunta súper, hiper, mega concreta. ¿Debe ser Gertz sometido a juicio político y destituido? Héctor Aguilar Camín, ¿qué dices? Sí, desde luego, debe de ser investigado, porque lleva varias y porque la verdad es que actúa con una impunidad y con una prepotencia tremenda. Y sobre todo actúa con una ostensible ilegalidad, digamos, en el sentido de que todos sus casos están de alguna manera litigados por segunda y por tercera y por cuarta vez. Es decir, él falla en la primera y vuelve a la segunda y va a la tercera y va a la cuarta. Y después es igualmente implacable en todos los ámbitos. En el ámbito de sus querellas personales, me parece que ese es un rasgo peculiar de este fiscal que no habíamos visto. No habíamos visto a un fiscal querellarse por cuestiones personales, pues con esta saña, con esta dureza con que lo ha hecho Gertz, tanto en el caso de la Universidad de las Américas, en las que tiene intereses económicos, como en el caso de su propia familia. A mí me parece que no sé cuál es el instrumento de revisión que hay para esto en el Poder Judicial, pero me parece que habría elementos suficientes para que la judicatura, alguna instancia, estableciera por lo menos una audiencia de averiguación sobre el comportamiento del fiscal, porque es un fiscal que todavía va a tener ahí muchísimos años y porque es un fiscal que a ojos vistas está produciendo, midiendo con varas distintas fenómenos que deberían ser medidos con las mismas varas. Es increíble, por ejemplo, que le haya dado calidad de testigo protegido a Lozoya, mientras persigue y encarcela, persigue con ánimo de encarcelar a aquellos a quienes Lozoya menciona. Y es increíble también que tenga como testigo protegido al verdadero criminal que es el responsable de los asesinatos de los 43 de Ayotzinapa. Es decir, me parece que ya hay suficientes irregularidades, no digo para acusarlo, pero por lo menos para una investigación imparcial sobre los procedimientos de esta fiscalía, que además es una fiscalía autónoma y es una fiscalía que va a durar muchos años. Yo creo que ya ha acumulado suficiente para ser motivo, pues por lo menos de una investigación formal, judicial, dentro del Poder Judicial. Jesús Silva Herzog, ¿se debe ir Gertz, juicio político a Gertz? Yo coincido con la alarma de Héctor. Me parece gravísimo lo que hemos visto en la conducta pública del fiscal Gertz Manero. Creo que juega con esta carta de impunidad que es la confianza personal del presidente López Obrador, quien frecuentemente dice que le tiene confianza, que cree en él, que lo considera un hombre honorable. Pero me parece que su conducta está muy lejos de ser la que uno espera de el primer titular de una fiscalía que es plenamente autónoma y que tiene, por lo tanto, un plazo de responsabilidad que desborda incluso el sexenio del presidente López Obrador. Me parece que hay una exigencia previa, que es la expulsión del fiscal Gertz Manero del Sistema Nacional de Investigadores. Esta puede no ser una instancia crucial de la vida política de México, pero que es fundamental en el espacio universitario al que se coló indebidamente el fiscal a través de sus instrumentos políticos y no a través de sus credenciales académicas, habiendo sido demostrada clarísimamente la deshonestidad
académica del fiscal, pues me parece que si no procederá pronto el juicio político, debe pues, proceder de inmediato la expulsión de este espacio académico tan importante para la vida cultural mexicana. María Amparo, ¿qué dices? ¿Se debe ir Gertz? Mira, considero se debe de investigar, pues nosotros sí nos situamos en la parte de presunción de inocencia, pero se debió empezar a investigar hace mucho, mucho rato, desde que presentó su primera declaración patrimonial, en donde entonces ya se señaló, sin saber lo de hoy, bueno, en fin, las casas que tiene, en fin, se sabía ya que él y muchos del gabinete habían falseado, digamos, o habían puesto incompletas, desde Olga Sánchez Cordero, pasando por, bueno, pues la mitad del gabinete, ¿no? Que no llenó bien su declaración patrimonial. A lo mejor dicen, como dice Katia, de el senador Guadiana, ¿no? Oigan, es que pues me atonté con esto, pero bueno, ahí ya había una falta administrativa. Para decirte de Gertz, tomo un tema más, tú decías 4, te agregó Katia de Artigues, te agregó Derechos humanos. los derechos Sí, eso es un fundamentales. poco la metáfora, es decir, a ver, hablar de los temas de fondo, no estar hablando de todas estas circunstancias absolutamente anecdóticas, ¿no? Correcto, yo te agrego otro, la ilegalidad con la que el presidente López Obrador ha actuado desde el día 1 que tomó posesión. Y esto de la ilegalidad lo traigo aquí como el sexto de tus 4, el de Katia y ahora el de la ilegalidad, porque me parece crucial en el caso de Gertz. Se nos olvida que Gertz fue ratificado por el Senado prácticamente por unanimidad, o sea, 91 votos, ¿no? De los que no estuvieron. Y desde el mero principio, desde el 2019, empezó a exhibir lo que llamamos muy coloquialmente la politización de la justicia, acompañada en este caso de las venganzas personales. Y creo que cuando vemos, es una cosa que Héctor y yo hemos platicado muchas veces, cuando pones todas las cosas juntas, ves la barbaridad, el nivel al que hemos llegado de destrucción o de falta de escrúpulos o de ilegalidad, etcétera. A ver, ¿qué hizo el primer año? ¿Sí? Quiso quitar los feminicidios como un tipo penal. Quitó la persecución de las víctimas, Carlos, como una tarea de la Fiscalía. Mandó una iniciativa, ¿se acuerdan ustedes que hubo un conjunto de iniciativas de reforma tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, que se presentó y lo tuvo que exhibir Ricardo Monreal en el Senado? Finalmente nunca se presentaron las de estas. Los depósitos no aclarados, el plagio, bueno, lo que les dije del feminicidio. Su fortuna, la casa que le acaba de aparecer en París, ¿no? Bueno, lo de Lidia Cacho y Kamel Nassif, lo de meter a la cárcel a la suegra o a la esposa a la hija de la esposa de su hermano. Y hay una en la que no hemos reparado, yo no sé si ustedes tienen conciencia, pero es eso que los que estudiamos estas cosas, es lo que llamamos la ley Gertz. Cuando él hace la nueva estructura de la Fiscalía, que de autónoma pues no tiene nada más que el nombre, porque además no se le ha invertido nada en capacidades institucionales, en ministerios públicos, en defensores, nada. Lo que él hace es la ley Gertz y crea una subsecretaría que se llama la Subsecretaría de Asuntos Especializados y pone ahí a un amigo de él. Y lo que nadie nos fijamos es que si a Gertz lo quitan, se queda ese señor como su sustituto y que además todos los delitos que él quiera perseguir y que no caen en las demás, se las manda ahí, a esta, que la encabeza un señor Juan Ramos, la Fiscalía Especializada de Control Competencial se llama, y está encargada de los casos más relevantes sin ninguna autonomía. Y así me voy con Cienfuegos, con el Código Penal, el caso Anaya. Entonces, sí está muy fuerte que tengamos un país con un fiscal que le entregó la administración de López Obrador a través de su mayoría en el Congreso una cantidad de instrumentos para destruir digamos, la seguridad, la certeza jurídica, la seguridad patrimonial y la seguridad física de nosotros,
Sí, se le entregaron 3 o 4 leyes punitivas y las puede usar a discreción, Carlos. Yo te digo del caso de los científicos de CONACYT, quise ir a desayunar con uno de ellos, que es amigo, yo, como saben ustedes, trabajé más de 35 años en el CIDE, dije, oye, vámonos a platicar, no puedo salir porque corro el riesgo de que si pongo un pie fuera de mi departamento me esposen. O sea, ¿tú sabes lo que es vivir con ese miedo, Carlos? No, que entiendo perfecto lo que estás diciendo. Katia de Artigues, ¿debe irse Gertz? Yo creo que hay que investigarlo, pero también hay que valorar una cosa. Digo, me quedé pensando en lo que acaba de decir María Amparo Casar. Yo sí creo mucho en que no hay que tentar la ley de Murphy, ¿no? Pensamos que las cosas no pueden ser peor, siempre pueden ser peor, la verdad, ¿no? En este país donde estamos viendo el debilitamiento de absolutamente todas las instituciones, yo sé que, bueno, yo conozco a Alejandro Gertz Manero desde que yo era reportera de espectáculos, hace muchos años. Yo empecé en ese escenario y ya después me pasé a otros escenarios de la política, donde tuvo una pelea encarnizada con Silvia Pinal, que era entonces directora de la ANDA, y él la demandó durante muchísimos años por un caso de protea. No es raro, desde hace muchísimos años, cuando Alejandro Gertz era productor de teatro y se encargaba de imprimir hizo muchísimo dinero haciendo cómics de lágrimas, risas y amor y novelas policíacas. De estos pleitos encarnizados que ahora vemos contra su familia, contra los científicos, en ese entonces contra Silvia Pinal, ¿no? Entonces hay que hacer la investigación, pero también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, costó mucho trabajo trazar el entramado institucional de la Fiscalía. Sí es un peligro que dure 9 años, por supuesto, pero que no vaya a salir peor la solución de lo que tenemos ahora. Eso es algo que a mí me preocupa. Siempre pienso que las cosas pueden ser peor. En estos días el presidente López Obrador nos sorprendió con no sorprendió porque ya lo había anunciado, pero los alcances sí que son sorprendentes, con una iniciativa de ley para tumbar toda la reforma energética y prácticamente sacar a patadas del sector energético mexicano a los empresarios, a la iniciativa privada. Recojo lo que su primer secretario de Hacienda, de López Obrador, Carlos Ursúa, publicó ayer en su columna en Universal. Si se aprueba, la contrarreforma eléctrica pasaría a la historia como el mayor despropósito económico cometido durante el sexenio. Eso lo está diciendo un hombre que fue obradorista, que estuvo 6 meses en la Secretaría de Hacienda y después de que vio lo que estaba pensando el presidente, salió corriendo con una durísima, por cierto, lo recuerdo, carta de renuncia a los 6-7 meses de haber estado en el gobierno. Secretario de Hacienda. Más allá de los alcances económicos, porque esta no es una mesa económica en ese sentido, los alcances políticos. ¿Qué nos dice del presidente? ¿Qué mensaje está mandando el presidente al dar? Esto no es un manotazo en la mesa, esto es agarrar la mesa y volteársela en la cara al de enfrente. Y 2, estas dudas que empieza a tener el PRI. Este PRI que dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a analizar. ¿Puede costarle ya la alianza opositora la reforma, esta contrarreforma energética de López Obrador? Es decir, ¿puede significar el fin de la alianza opositora y en ese sentido la revelación de lo que mucha gente sospechaba desde el principio y es para dónde late el corazón del PRI? ¿Cómo la ves, Jesús? Cuéntanos. Sí, creo que su visión es estrictamente política y en ese sentido su lance en este momento es la provocación al PRI. Hoy lo dice de manera muy clara: con quienes están ustedes históricamente, con el general Lázaro Cárdenas, es decir, conmigo, su sucesor, o están ustedes con Carlos Salinas de Gortari, el neoliberal. Me parece que lo está haciendo en términos de la provocación al PRI, al que le ha mandado pues muchos guiños después de la elección intermedia, pero lo hace también, creo yo, pensando en su nueva batalla, que ya es claramente sucesoria. Me parece que tiene la cachucha de la sucesión bien puesta y que en ese sentido la reiteración de su bandera soberanista, estatista, progresista en esa tradición pues antigua, en muchos sentidos reaccionaria, es lo que le da pues intensidad a su movimiento.
y creo que incluso está dispuesto a sufrir la derrota parlamentaria con tal de encender el entusiasmo de sus bases como lo que tiene sentido en estos momentos hacia el 2024. ¿No se puede llevar al traste la economía con un mero arranque de coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, Jesús? Creo que sí. Creo que está dispuesto a eso. Creo que tiene esa vocación de inmolar al país por ese propósito político que tiene de su épica histórica, en donde finalmente él está convencido de que económicamente no habrá ninguna mella, no habrá ninguna consecuencia negativa, porque pues está restaurando esa época dorada de la historia mexicana. No pasa por él, y creo que ya tenemos mucha evidencia, no pasa por él el cálculo de la prudencia económica. Quienes imaginábamos, y ahí sí me declaro culpable, que habría una plomada pragmática en López Obrador a pesar de su retórica, de su épica, pues la verdad es que ya no hay ninguna base de sentido práctico, de negociación, de reconocimiento de los poderes reales, de los compromisos internacionales, en un hombre que está en esta fuga de realidad que nos muestra todos los días, ¿no? ¿Va a perder en el Congreso Héctor Aguilar Camín, el presidente López Obrador? Y en ese sentido, ¿qué te imaginas que pase una vez que pierda? Bueno, esa es la pregunta fascinante. Yo creo que va a perder. Y va a perder por esto, porque está en una época de su gobierno en que es más débil que cuando empezó. Si uno lo piensa, hay una gran simetría entre la decisión de cancelar el aeropuerto y la propuesta de poner esta reforma eléctrica, que es como una utopía regresiva, ¿no? Volvamos al gran momento que México tuvo y que está allá atrás, es mi utopía. Volvamos a 1938. Pero el mensaje para todos es: ¿quién manda aquí? Aquí el que va a mandar es el gobierno, y va a mandar la Rectoría del Estado, y va a mandar la CFE, y la CFE es la dueña del estadio, y es la dueña de los equipos, y dice quién entra y quién sale. Aquí, ¿quién manda? Manda la CFE, manda el Estado, y los demás son subordinados a las decisiones del que manda. Bueno, me parece a estas alturas de la pelea, con todas las dudas que uno pueda tener respecto del comportamiento político del PRI, que ya está un poco pasadito el sexenio como para estas jugadas de todo o nada. Esta nueva prueba de quién sigue mandando aquí después de 3 años, y ahora con relación a la industria eléctrica, pues sigue mandando el gobierno. No estoy seguro de que en este momento pueda ganar tan fácilmente esto. Con otra, el tema de la energía eléctrica es un tema tan importante o más que la tortilla o la alimentación. Es un asunto de estricta primera necesidad para los ciudadanos de a pie, para los negocios chicos, pequeños, grandes, mayores, transnacionales, internacionales y globales. Es decir, es un asunto de estricta primera necesidad. Yo entiendo lo que dice Jesús, de que en el presidente, no lo entiendo, pero reconozco que en el presidente hay cero prudencia económica. El único cálculo es este cálculo de ¿quién manda? Yo mando. Bueno, yo creo que en el resto de la sociedad, incluido el PRI, hay algunos matices en esto, y si el PRI, como dice, va a abrir realmente una gran coloquio, un gran debate sobre este asunto, me parece que el veredicto va a ser en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. María Amparo. A ver, aparte de lo de la prudencia, que estoy de acuerdo, creo que tampoco tiene otro sentido, no solo el de la prudencia, no tiene el sentido de la derrota. Es un hombre que no va a aceptar, y el contexto de la reforma eléctrica es que a través de los amparos le tumbaron la ley y entonces tuvo que recurrir a la reforma, porque fueron miles de amparos
fue suspendida gran parte de la ley, y entonces dice, ahora sí, sí, me derrotaron en esa, pues voy por más. Y creo que desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no hay una decisión o una iniciativa de política pública con implicaciones centrales, digamos, y colaterales más dañinas que esta reforma energética. Verdaderamente está siendo chuza en varios planos. En el económico, que no nos corresponde, como bien decías, Carlos, pero sí hay que decir que limita la competencia, que eleva los costos de producción, que aumenta los precios, y en ese sentido los pobres van a sufrir más, y va a ser imposible, sobre todo creo que eso apuntaba Héctor, satisfacer la creciente demanda que va a tener la industria mexicana si crece, ¿no? Entonces posiblemente habrá un desabasto. Pero salgámonos de lo económico, en lo ambiental, cuando el mundo avanza hacia la producción de energías limpias y premia el desarrollo de energías limpias, México se queda anclado en el pasado. Incluso la reforma dice que desaparecen ya los certificados de energía limpia. En lo internacional, si los amparos nacionales aquí dentro de nuestros tribunales se contaron por miles, no te cuento lo que va a hacer con el TEMEC, con la Unión Europea, con el Transpacífico. Luego vete a lo jurídico, por eso digo que hace chuza. Otra vez, no hay el valor de la certeza jurídica, no hay el valor de que la ley no puede ser retroactiva. En lo institucional, Carlos, Héctor, Jorge, Jesús, Katia, se carga 3 órganos de autonomía técnica: la CENACE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. Y finalmente, pero tratando de entender, María Amparo, o sea, esto es el presidente viendo hacia el pasado y diciendo, esta es exactamente la representación del pasado neoliberal, y ante eso, lo que ha sido consistente en su pensamiento, en su actuación, es demolición, o sea, destrucción total, aniquilamiento, al costo que sea. De acuerdo. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Uno, decía yo, no tiene sentido de la derrota, y dos, como acostumbra hacer, dobla la apuesta. Sabe que no tiene la mayoría en Cámara de Diputados, le faltan 55, no 1, no 2, no 3, no 9 como en el Senado, 55. Entonces yo creo que lo que el señor quiere hacer es, uno, mostrar que puede romper la alianza, y ya pues el del PRI ya dijo, bueno, la vamos a estudiar. Y la segunda, que todavía si cabe es más peligrosa, es mostrar que todavía tiene una gran capacidad de extorsión sobre los legisladores. Entonces, yo no veo otras motivaciones políticas que esas dos: romper la alianza y decir, aquí, como decía, creo que Héctor, aquí mando yo, ¿sí? Y al costo que sea, hasta el de la extorsión. Monosílabo nada más para caer contigo, Katia Artigues. María Amparo, ¿se dobla el PRI ante Morena? ¿Jala el PRI con Morena? No. No. ¿Héctor? No, parcialmente, pero no. 55 votos no. No todo, algunos sí. Y Katia, tú hablaste primero de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, pusiste el tema sobre la mesa. ¿Tú qué crees? Sí, una parte sí, claro que sí. O sea, ¿pero suficiente como para que le aprueben la reforma o no? No lo sé, en la Cámara de Diputados quizás sí, aunque falten más votos. Los diputados son otra cosa que los senadores. O sea, yo siempre con Morena y el PRI me acuerdo de la canción esta. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, ¿no? En verdad, se parecen mucho, ¿no? Pero el verde está como un solo el hombre. verde también. Está sí. como un solo hombre atrás de esta reforma. Y el PT. El verde ya dijo que sí, el PT, bueno, sí, el PT sí también. Bueno, a mí lo que realmente me sorprendió de esto es que no le hayan cambiado el nombre de la CFE. Yo pensé que le iban a poner Comisión Federal de Bienestar Eléctrica o algo así, ¿no? Electricidad, bienestar. Electricidad, bienestar. ¿no? Si ya tanto trabajo nos ha costado posicionar la marca, ¿no? Digo, yo creo que es la obsesión de López Obrador, ¿no? La realidad que quiero no existe, pues mal por la realidad. Yo estoy, como bien dice Jesús, obsesionado con mi paso a la historia. Al diablo el Temex, si no coincide conmigo, yo lo intentaré.
Y yo creo que sí, me parece que quiere demostrar, bueno, romper la alianza, por supuesto, porque eso le ayuda a posicionar a su candidata o a su candidato, si es que Claudia se desgasta en el camino, que yo sí creo que básicamente la candidata es Claudia, porque además, pues, qué mejor paso a la historia que dejar a la primera mujer presidenta, ¿no? Em, pero yo sí creo que tendría más posibilidades de pasar en la Cámara de Diputados, donde hay como mayores posibilidades de comprar un diputado que en el Senado, porque hay pues como un poco más de, de corpus entre el bloque opositor, ¿no? Que ya tienen mucho más tiempo de estar trabajando juntos. Pero pues vamos a ver, ¿no? Y cierro con una que tiene que ver con la asociación presidencial, que hemos estado salpicando la discusión con el tema de la asociación presidencial. Katia, ¿le da a López Obrador para poner a su sucesora? Porque bueno, creo que todos estamos en el entendido que pues, tiene una, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum, pero ¿le da y le va a dar de aquí a 2 años a cómo van las cosas? Pues quién sabe, vamos a ver qué pasa con Morena. Digo, Morena también, ¿qué pasará con Morena después de López Obrador? Hasta ahora Morena ha permanecido junta por López Obrador porque sigue en el poder. Digo, vimos este fin de semana que Mario Delgado no se la pasó nada bien en la reunión de Morena, nada bien, ¿no? Digo, la izquierda nunca ha sido particularmente un grupo homogéneo, nunca, ¿no? Entonces, pues vamos a ver lo que pasa. Yo sí veo a Dante Delgado ahí que se siente en el nodo Morena, por cierto, ¿no? Que no ganaron para nada el porcentaje de votos que ganó Morena en el 2014 cuando ganaron, pues, el derecho a ser partido. Pero pues sí, ahí cerrándole el ojito por acá a Ebrard cuando va a la comparecencia en el Senado, ¿no? Estableciendo ligas. Bueno, Monreal está dispuesto a coquetear con quien sea, ¿no? Por supuesto. Ahí las cosas se podrían descomponer, pero yo creo que en determinado momento sí podría dejar a Claudia, si es que no se le descomponen mucho las cosas. En el tema de la línea 12, que a mí me parece que es un escándalo y que hizo muy mal Claudia en llamarlo un incidente, ¿no? Que eso es dolorosísimo, ¿no? A mí me dolió Jesús, que lo llamaras. en perspectiva, ¿le va a dar a López Obrador? Yo creo que lo ha puesto muy bien en algún otro momento Héctor. Eso depende de la cohesión de las opciones que tendremos en el 2024. Creo que si Morena permanece como un partido cohesionado, si logra mantener a sus aliados en el PT y en el Partido Verde, pues la opción que salga de Morena es muy poderosa. Creo que es difícil vencer a Morena si logra mantenerse unida y mantener a sus aliados. Y por el otro lado, pues también es crucial que las oposiciones se coaliguen en una alternativa única. En ese sentido, pues creo que hay muchas incertidumbres, claro, Carlos, de aquí al 2024, pero la fundamental es una que le copio a Héctor, que tiene que ver con la cohesión de las opciones para dentro de un par de años. Tanto la del gobierno como la de afuera del gobierno, ¿no? O sea, porque si son 3 candidatos, si son 2, ¿no? 3 fuerzas, Héctor. Lo que no vamos a ver, creo yo, bajo ninguna circunstancia, es un presidente o una presidenta que gane con el 53% de los votos, que tenga el punch que tiene López Obrador, que se quede con el poder desde el primer momento en que ha sido electo, que empiece a tomar decisiones antes de tomar posesión, que tome decisiones como cancelar el aeropuerto y que sea capaz de mantener con su discurso una realidad alterna a la realidad real que está generando su gobierno. Ese presidente o presidenta no lo vamos a tener. No deja de ser un descanso. Esta anomalía no se va a repetir. Y en ese sentido, a mí me deja bastante tranquilo la posibilidad de cualquiera de las combinaciones que pueda haber. En el 2024 no vamos a tener un segundo López Obrador. Y eso cerramos contigo, María Amparo. Es una noticia en general. Yo creo que hay altas posibilidades de que haya una ruptura importante al interior de Morena y también entre Morena y sus 2 partidos aliados.
Dos, ninguno de los candidatos, salvo Claudia, que la veo más disciplinada, Monreal y Marcelo Ebrard, que son los más visibles, pues ya advirtieron que si no hay piso parejo habrá ruptura, lo dijo anteayer con todas sus letras Monreal. Tercero, creo que la oposición debería de aprender de López Obrador ya en el cinismo, en la Realpolitik, y igual que López Obrador quiere romper Va por México, pues Va por México o el PRI, el PAN y el PRD deberían de tratar de romper la alianza morenista o al propio partido para maximizar su chance. Lo más triste para mí de Claudia Sheinbaum fue que ha permitido que tomara la línea 12, el presidente, la pandemia, las decisiones, etcétera, pero lo que dijo la semana pasada, cuando le preguntaron, oiga, es que usted no ha ido de gira por la Ciudad de México, se le ha visto muy ausente en la ciudad, y López Obrador contestó, es que Claudia me representa muy bien. Híjole, ser gobernador electo por los habitantes de la Ciudad de México, por los electores de la Ciudad de México, y permitir que el presidente diga, me representa muy bien, me parece muy, muy lamentable. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta mesa de Latinos. Estos 4 delanteros no los tiene ni el PSG, nomás tienen 3 los del PSG, nosotros tenemos 4 aquí en Latinos. Gracias María Amparo Casar, gracias Katia Artigues, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín en esta mesa de análisis en Latinos. Nos vemos.